Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo no sé si crean que necesiten esto, pero yo estoy aquí para sacar. Estoy aquí para sacar mis piensos. eh, y quiero hacer este video en vivo acerca de mis comentarios acerca del debate de lo que pasó ayer, 7 de abril del 2024, el debate presidencial en México. Primero que nada, formato del debate. Formato del debate. Todo el mundo vimos qué fue lo que sucedió. Es increíble que haya habido problema con lo de el timer, ¿no? El cronómetro es algo tan sencillo en cuestión de producción. Eh, pues obviamente eso no puede volver a suceder. Entorpeció por ahí una parte de la discusión y imagínense ustedes que son candidatos a la presidencia de la República y están en el debate que son de los momentos más importantes de la campaña. Y obviamente estás nervioso y estás al pendiente de tu timer, como cuando das una charla, etcétera. Siempre el timer te genera nervio, ¿no? Y estar en tiempo en todo y cumplir. Entonces, que esa madre esté fallando y que se resete y que ya no sepas dónde vas, cuánto te falta, eso distrae muchísimo. Y eso no puede suceder, ¿no? Entonces les pasó a los tres, ahí hubo una discusión. Entonces, primero que nada, eso creo que se debe de corregir inmediatamente. Eso no podría suceder. Número dos, hablando del formato del debate, me voy a ir primero a la forma y luego al fondo. El set donde fue el debate. No sé ustedes qué opinan, pero estaba feo. Estaba... Los fondos detrás de las caras de los candidatos era como del Teletón, pero unas manitas. O sea, no creo. Los colores pues son los del INE y se parecen mucho a los de a la coalición de va con corazón, con fe y con esperanza, no sé cómo se llama, por México. Estos morados con amarillos y rosas, y etcétera. O sea, algo elegante, sobrio, de calidad, algo chingón, que se vea chingón. Me parecía como, no sé, un set así muy hecho al vapor. Estaban mal iluminados. Eh, los tiros de cámara estaban mal hechos. O sea, realmente quedó mucho a desear, ¿no? Dejó mucho que desear eh, la producción del debate, ¿no? Yo sugeriría que lo sacaran de ahí, lo hagan donde siempre lo hacen, que no lo hagan ahí en esa sala del INE, que se nota que no está hecha para eso y entonces en cuestiones de producción todo se complica. Un set más elegante, más fregón, ¿no? En los del 2018 creo que estaban mejor en ese sentido. Eh, Eso, en cuestión de forma, ¿no? Y a ver, en un debate súper importante, creo yo, el switcheo de las cámaras y las tomas, ¿no? Entonces, cuando un candidato está hablando así, le está hablando a México, pues le está hablando al ojo de la cámara, es una toma cerrada, tú quieres que tu mensaje de alguna manera traspase la pantalla y que la gente te escuche. Eh, y entonces estaban hablando los candidatos y bueno, está bien poner los tres mientras uno habla y ver cómo los otros reaccionan. En cuestión como de reality TV eso funciona. Como, ¿qué están reaccionando los otros? O qué cara están poniendo, ¿no? Eso funciona. Pero las tomas laterales donde se le ve la nuca, está hablando el candidato y se le ve la nuca para ver a los otros dos cómo están volteando a verlo. O sea, no, esas tomas no deben de suceder. O sea, no sé en qué momento dijeron, claro, esas tomas están perfectas para un debate presidencial. Creo yo, creo yo. Creo que debe de estar fija siempre la toma al candidato que le está hablando a México, ¿no? Y switchar a la toma de tres, pero que siempre se vea el candidato que está hablándole al ojo de la cámara. No quiero ver su nuca, no quiero ver su perfil, porque corta la comunicación, corta pues como el motivo, el objetivo, el contexto de lo que se está narrando, ¿no? Entonces, la intención, corta la intención. Y acuérdense que yo creo, no sé ustedes qué piensan, pero un debate es un instrumento de manejo de percepciones. O sea, al final la gente
va a decidir levantarse ese domingo para ir a votar el 2 de junio eh, con la intención de apoyar al candidato que esa persona o ese grupo de personas perciben que es pues el mejor perfil, ¿no? Para pues liderar el destino de la nación. Entonces, los debates pues son un instrumento para contrastar, eh, para ver cómo se dirigen, qué dicen, qué propuestas tienen, qué plan de trabajo, qué proyecto de nación, etcétera. Pero es un instrumento que realmente sirve para manejar las percepciones, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Para que la percepción en las personas, independientemente de cuál sea la percepción, queda clara, pues en cuestión de producción tiene que estar bien definido qué tipo de tomas se van a hacer, a qué candidatos, que el cronómetro funcione bien, etcétera, ¿no? Que estén bien iluminados, que se vea animoso, que no se vea gris, aburrido y teto, ¿no? Entonces, bueno, creo que si yo fuera consultor de los del INE, el INE no se toca, el INE no se toca, pero aconsejaría varias cosas en ese sentido, ¿no? Eso. En cuestión de fondo, en el formato del debate, me gustó el hecho de que les dieran esta bolsa de tiempo y que pudieran de alguna manera utilizarla como ellos pensaban era lo más adecuado. Este formato lo implementaron en el Instituto Electoral de la Ciudad de México para el debate chilango y me pareció muy bueno. Sin embargo, creo que fue mejor implementado en el debate chilango que en este presidencial, porque justo cuando tienes los 5 minutos de bolsa de tiempo para debatir, para proponer, para contrapuntear, para contestar, para replicar, etcétera, se perdía ese dinamismo porque tenían que contestar preguntas específicas. Nunca entendí por qué. Es decir, entiendo por qué le piden a la ciudadanía hacer preguntas, pero no entiendo por qué en ese momento. No creo que si yo decidiera o yo aconsejara al INE en cuestión de ese tipo de formato, creo que las preguntas están bien, hay que tener mucho cuidado porque unas preguntas eran más fáciles que otras. Y entonces como es aleatorio, dicen, no, pues es aleatorio, no, pues sí, pero deben de tener el mismo, es muy difícil calificar el grado de las preguntas, el grado de profundidad o de complejidad para poder elaborar una buena respuesta en tan poco tiempo. Entonces, se me hace padre en el sentido que los agarra desprevenidos y no puedes traer un guión específico para todo el debate. O sea, tienes que contestar lo que te están preguntando ahí, entre comillas, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Pero no funcionó esto de la bolsa de los 5 minutos, porque tenían que contestar las preguntas del norte, del centro y del sur, pero también meter su agenda de lo que ya traían en su guión y de alguna manera mezclarlo. Entonces, como la persona más hábil era la que iba a salir adelante, pero eran demasiados temas, muy poco tiempo les dieron para contrastar. Entonces, pues se pierde, la gente se aburría, pues, porque no era el pleito que queríamos ver o el contraste de ideas que queríamos ver específico, ¿no? Entonces, siento que estaban bien padres los temas, ¿no? Educación, salud, combate a la corrupción, transparencia y qué plan de acción se tiene para apoyar, ¿no? A los grupos más vulnerables en México, ¿no? Está increíble, nada más que si era una tras otra, entonces cambio de tema rápido, ya le contestó, entonces me queda un minuto 20, pero no, ya se robó el tiempo, entonces no funciona el cronómetro y teníamos que hablar de un montón de cosas, entonces eso como que entorpeció mucho la discusión y no se pudo profundizar, creo. Entonces, en general, en conclusión, en cuestión del formato del debate, creo que se trató de abarcar mucho y se apretó poco. Entonces, no funciona. Tienen que darles una bolsa de tiempo libre y que la utilicen como la quieran utilizar. Si se quieren echar los 5 minutos, solamente es que se echen y luego ya no van a poder hablar. Es parte del juego. Pero ni limitarlos a 1 y medio, ni limitarlos a responder ciertas preguntas, cuando ellos también traen una agenda y quieren hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí hay todo un tema de cómo se eligen las preguntas, qué grado de dificultad tienen,
que para los tres sea el mismo desafío contestarlas, no sé, es complicado, ¿no? Es complicado. Y me puedo imaginar a la gente del INE en los aprietos en los que estaban, ¿no? Por eso. Ahora, eso es del formato. Eh, el debate, comentarios del debate. Como les decía, a ver, y yo voy a tratar de ser muy objetivo. Um, en el 2018, soy tan, creo yo, o sea, de verdad, en el 2018, el primer debate yo se lo di a Ricardo Anaya. O sea, fui como, a ver, cuando lo analizamos, etcétera, ¿no? Eh, ¿Quién ganó? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Y me gusta ponerme como como si yo fuera como el consultor o el consejero de estos candidatos presidenciales, ¿no? Entonces fue muy clara cuál fue la instrucción, buena o mala, que recibieron de los consultores de cada candidato y candidata, ¿no? O sea, a Maines le dijeron, tu objetivo, o sea, tú ya ganaste por estar aquí, y sí es cierto, ¿no? Porque obviamente, pues es un contendiente que va muy atrás, pero que tiene todo el derecho de estar ahí porque él es candidato presidencial, ¿no? Entonces, su estrategia era posicionar su nombre, que mucha gente no lo conoce, y como conocerlo un poco a él, ¿no? Que lo que más me gustó, que creo que funcionó en la estrategia de Movimiento Ciudadano, es que seguramente el consultor le dijo, tú tienes que posicionar las particularidades que tiene Movimiento Ciudadano. Que funcionen o no, en teoría o en práctica, ese es otro cantar. Pero en cuestión de debate, para manejo de percepciones de que te está viendo todo México, creo que lo hicieron muy bien. O sea, él posicionó a Movimiento Ciudadano como con estas señales de no somos como ellos, ¿no? Su sonrisa súper fingida que le dijeron, por favor sonríe mucho y vete el más cool. Yo no sé, no sé si él se pasó, creo que se pasó, ¿no? Pero sí posicionó las singularidades teóricas de Movimiento Ciudadano de ser un partido como mucho más de nicho, como enfocado a jóvenes y al futuro, ¿no? Y, y muy puntual en cierta política pública que ellos quisieran implementar en teoría, porque no lo han hecho en práctica, en cuestión de derechos de las personas LGBT, el derecho al aborto, la eutanasia, y como todos estos temas que no deberían de ser escabrosos, la verdad, pero que son todavía en México como sociedad, y que otras personas no se atreven a decirlo tan deliberadamente para que no haya como polarización dentro de los posibles votantes, ¿no? Entonces, eso me gustó y sí lo posicionaron, o sea, cumplió con el objetivo de posicionar su nombre Maines, su sonrisa, estar en redes sociales, memes, verse como el cool, pero ellos creo que se meten la pata por ser tan de nicho, o sea, le hablan a un target muy, muy específico que no es volumen, ¿no? Entonces, por ahí que pudiera ser, que estaría increíble que fuera volumen eventualmente en México en unas décadas, pero que ahorita no lo es. Entonces, pues es un manejo de percepciones, otra vez, ¿no? Tienes que cambiar percepciones de gente que no va a estar a favor o no necesariamente lo va a mover esta política pública progresista, ¿no? Sobre todo si hablas con la palabra aborto, ¿no? Con la palabra eutanasia, con legalización de las drogas, ¿no? Que no debería de ser, obviamente no debería de ser, que la gente reaccione mal ante eso, pero pues es una realidad que tenemos que asumir y que tenemos que aprender y aprender con H, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que la libró, eh, y siendo como súper objetivos, pues sí, de alguna manera no le abonó muchísimo al debate de las dos punteras en la preferencia electoral, ¿no? Entonces,
hasta el acomodo físico de él estar en medio, ¿no? Y que estuvieran pasando las conversaciones por aquí y que él tuviera que estar haciendo este tipo de señales o hacerse hacia atrás cuando no estaba interviniendo en el debate, pues influyó, ¿no? Influyó un poco como en la percepción. Creo que pues cumplió, ¿no? Yo creo que Movimiento Ciudadano ha de estar muy contento con los resultados del debate. Eh, y sí, eso es lo que yo creo, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Ahora, me voy a ir con Xochitl Gálvez. Que seguramente sus asesores... es que tengo muchas cosas que decir. Seguramente sus asesores son hombres y son machos. Seguramente. Y me puedo imaginar perfecto la mesa de donde se prepararon para el debate y le dijeron, tú, Xochitl, déjate de chido, de jajaja, de la ocurrencia y te tienes que ver imponente y presidencial. Porque la gente no ha visto esta faceta tuya, ¿no? Híjole. El problema es que no lo ensayaron. Ese fue el problema. Y yo como consultor la hubiera puesto a ensayar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, a ver, le dijeron eso y luego le dijeron, el hilo conductor, aparte de lo que ya sabemos que era obvio que son los lugares comunes y que era obvio que como va tan atrás en la competencia, pues iba a llegar a atacar para ver si chicle y pega, ¿no? Eh, los consultores le dijeron algo que me parece como, híjola, súper fuerte en el 2024. O sea, sus consultores le dijeron, posiciona a Claudia Sheinbaum como una mujer mala, como una mala mujer, como una bruja despiadada. Está muy cabrón porque vivimos en una sociedad tan patriarcal en el que una mujer líder, los hombres siempre vamos a decir que está mal cogida, que está menstruando y por eso tiene mal carácter, que es una bitch, nunca vamos a decir que es una líder, y muchas otras cosas más, que no ha tenido sexo y que por eso está así y que por eso tiene ese carácter y por eso puede llegar a ser líder y tomar decisiones. O sea, estamos bien jodidos en ese sentido. Y creo que los machos que aconsejaron a Xochitl Gálvez de decir, eres una mujer sin corazón y fría y eres la dama de hielo, es como súper machista, es muy violento, es súper misógino. No hay sororidad en ese tipo de mensajes. Y me da mucha pena que Xochitl lo tuvo que decir en público por instrucciones de hombres que están detrás de su campaña. Es bien delicado y me dio mucho cringe verlo y escucharlo. Me dio mucha cosa porque estoy casi seguro que es algo que Xochitl Gálvez no diría normalmente. No creo que diría normalmente eso de Claudia Sheinbaum. Pero hay un séquito de seres humanos con penes que lo único que quieren es ganar y el poder y así, que la hacen que diga este tipo de cosas y me da mucha tristeza. Eso por un lado, ¿no? Me dio mucho cringe. Eh, los lugares comunes, eh, lo que ya sabíamos que iba a llegar a ser, pero tan mal hecho. O sea, desde que llegó en la bicicleta, o sea, ¿con qué tipo de gente creen que están tratando de convencer? Pues, o sea, se me hace... Fíjense, me dio la impresión, y lo comenté ayer en el debate, cuando lo estábamos viendo, me dio la impresión que era como una candidata de una sociedad de alumnos de una preparatoria. Esa impresión me dio. Mal coacheada, todo mal en su gesticulación, en cómo, y con todo respeto a los que corren para la sociedad de alumnos en las prepas, ¿no?
sus gesticulaciones, estaba súper nerviosa, su semblante, sus miradas, mal coachada, mal dirigida, definitivamente, ¿no? Llegó a atacar, 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 que era muy previsible con todos estos lugares comunes, pero el problema, que de verdad, si yo tuviera chance de sentarme con Xochitl Galvez como un hombre feminista y que trata todos los días de aprender a deshacerme de todos los chips que me ha metido la sociedad por ser hombre y, y por vivir en esta sociedad así tan patriarcal, eh, y con mi puto privilegio de haber nacido con pene en este mundo, ¿no? Eh, de decirle, no, 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 no va por ahí. O sea, no han entendido que con la reacción solamente van a ganar. Ese es el problema. Y eso es lo que me estresa porque yo quiero una oposición chingona. Porque esa es una democracia bien chingona cuando hay oposición chingona y los oficialistas son chingones y todo mundo somos chingones porque merecemos ese nivel de chingonés en México. Entonces, pues estuvo muy mal asesorada. Eh, Estaba desencajada, ¿no? Se me apretó el corazón. No sé cómo decirlo. O sea, como me dio mucha impresión estar viendo y escuchando lo que estaba pasando y las tomas que le hacían por ahí a Xochitl Galvez que no. Y bueno, qué decir de su statement final, leerlo y lo que todos vimos que sucedió con el escudo. O sea, realmente fue como el cringe final, la cereza en el pastel de que todo está mal planeado, todo está al vapor en esa campaña. Desde que surgió Xochitl Galvez se debieron haber sentado. O sea, México merece una gran oposición, pero merece un liderazgo que esté trabajando durante años para llegar a este lugar, ¿no? Y que tenga un proyecto de nación, que tengan un objetivo, que tengan bien claro ese objetivo. Entonces, realmente parecía un debate de Coca-Cola en los bebederos de la sociedad de alumnos en la primaria. Eran puras ocurrencias. Nada de lo que se dice ahí por parte de la oposición está plasmado oficialmente en un proyecto de nación definido y bien planteado, ¿no? Para que uno lo pueda leer y pueda decir, ah, mira qué buena idea, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir? A ver, esto lo dije en el debate del 2018 también, ¿no? O sea, Ricardo Anaya salió a decir que ya iba a ser publicado su proyecto de nación y enseñó la portada del libro. Un libro que nunca sucedió. Que yo decía, ¿dónde puedo bajar el PDF en la página de Anaya? ¿Dónde lo puedo bajar? Porque yo sí quiero leer los proyectos de nación del Bronco, de la Anaya, del otro, del PRI y del PG. O sea, los quiero leer, los quiero analizar, ¿no? No existía. Y justo están cometiendo el mismo error, siento yo, ¿no? O sea, como no hay un proyecto puntual, porque el PRI, el PAN y el PRD nunca se van a poner bien de acuerdo para converger en un punto. Porque en teoría y en la práctica esa alianza está destinada a fracasar. Porque no puede haber consensos. Puede haber firmas en Coahuila de cómo se van a repartir todo cuando ganen y dejar a la candidata a un lado. Eso sucede porque son súper cochinos, ¿no? Porque así se manejan. Pero no hay un proyecto, ¿no? Y no entendieron tampoco, o sea, yo no sé quiénes son sus consultores políticos, yo no sé qué leen o qué ven o qué tipo de México creen que es en el que viven, ¿no? Que no hacen bien su research y no conocen, pero no se dieron cuenta que Anaya empezó con un hackathon y, y prometiendo iPads para los niños con datos y que eso es una burla para la gente que los está oyendo. La,
mejorar la educación va mucho más allá que estar al grito de la moda en la tecnología. Eso es un complemento, es un nice to have. No es elemental para tener un buen proceso educativo y buenas instituciones académicas, ¿no? Entonces, no han aprendido. Entonces, son las mismas propuestas calderonistas, anayistas de siempre, que no funcionan y que no se dan cuenta que eso no resuena con el pueblo de México. Y que el debate es un instrumento para manejo de percepciones. ¿Cuál es el objetivo de Xóchitl Gálvez? Irse no por los duros que ya saben que van a votar, sea por Xóchitl o por Claudia o por Maynes, por los indecisos, ¿no? Que estaban como en un 20% ahorita. Ese es tu core, a esa gente le tienes que hablar, pero realmente no se han dado cuenta que atacando al gobierno de López Obrador y diciendo toda esta farsa de cosas, este cúmulo de cosas llenos de lugares comunes que se han hablado y rehablado y se han comprobado y se han puesto en las noticias, en reportajes una y otra vez, por ahí no va. Por ahí no va. Tiene que haber propuesta puntual, tiene que haber un proyecto de nación, ¿no? Eso es lo que yo le recomendaría si yo tuviera la oportunidad de echarme un café. Yo no le quitaría a Xóchitl Gálvez su naturalidad, ¿no? A ver, su naturalidad no es la más presidenciable, ¿no? Estaba viendo yo una entrevista donde decía una líder de opinión que si ella quiere tener una fiesta y pasársela bien en una fiesta, pues invita a Xóchitl Gálvez, ¿no? Porque está bien cagada y está bien botana y órale y qué ondita, etcétera. Cool, así es ella, ¿no? Esa es su personalidad. Dice, pero si tengo un problema bien grave y lo quiero resolver, le voy a llamar a Claudia Sheinbaum. Esa es una gran percepción, es decir, esa es una realidad que hay que asumir, ¿no? Entonces, el hecho de que le hayan aconsejado, ya tienes que ver súper presidencial y seria y no te rías y ataca cabrón y no nada más dijeron ataca cabrón y los machos estos de dile fría y dama de hielo y no tienes corazón, yo sí tengo corazón y tú no tienes corazón. No nada más es nefasto, sino que lleno de lugares comunes, agotó todos sus ataques de los 3 debates, los agotó rápido así en el primero, para ver chicle y pegaba, pero no, ninguno aterrizó. Entonces ni siquiera el ataque estuvo bien diseñado. Yo les pude haber enseñado cómo atacar mejor. Pero bueno, o sea, ni los ataques, todo el abanico de ataques los sacó ya en el primer debate. ¿De qué más va a hablar en los otros? Si su estrategia es de atacar porque no le queda de otra, porque va muy atrás en las encuestas. Entonces es natural que ella ataque, es natural. Es esperable, pero es tan esperable que es tan predecible, ¿no? Sabíamos perfecto por dónde se iba a ir. O sea, ya llevado y traído Repsamen, y que si el esposo de Claudia Sheinbaum, y que si la línea 12, y que si, etcétera, y que y la pandemia, o sea, ya se habló y se le ha dado vueltas a eso mucho. Sí hay que seguir siendo enfáticos en ciertas cosas, pero proyecto de nación contrastante. Que se quede en la memoria del espectador, que la percepción sea de no mames, traen un super plan, ¿no? Eso creo que es lo que generaría una diferencia, porque los ataques así no van a marcar una diferencia y no lo van a lograr porque van muy atrás, ¿no? Otra cosa que me parece muy lamentable, muy terrible y me parece terrible que la sociedad lo aplauda, aparte del machismo y aparte de, ¿no? De la misoginia y de los ataques entre mujeres, de la violencia de género, etcétera. O sea, que está muy mal el, el lucrar con las muertes políticamente tan deliberadamente, la carroña
es de lo más bajo, así. De verdad, es en una pelea de box es tirarle a los huevos al contrincante. O sea, no, 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 no. Y por ahí no van a ganar. ¿No? O sea, es súper complicado, es súper lamentable. Sí se tienen que hablar de cosas, sí hay muchas cosas que en el gobierno tienen que mejorar y que no se han logrado los resultados que se esperaban efectivamente y tiene que haber un montón de autocrítica, etcétera. Pero también hay muchas variables que hay que considerar y de ninguna, y siempre buscar la justicia, siempre buscar como el cumplimiento de demostrar qué fue lo que realmente sucedió ante la justicia o las instituciones que lo requieran, pero estar duro y dale, con como carroñeros. eh, es súper triste, es como híjola, me da mucha cosa. Y me da mucha cosa que eso sea lo estelar de un debate presidencial, ¿no? O sea, de los CEOs de México, si lo quieren ver como una iniciativa, o sea, como del dirigente del país o de los posibles dirigentes, ¿no? O sea, está muy bajo ese nivel de debate. Y es muy bajo tratar de pegar de esa forma por desesperación, ¿no? Entonces, no quiero seguir hablando más de esto, de ella, o sea, de esto que pasó con ella, que para mí fue bastante lamentable. Me encantaría poderme tomar un café con Xochitl Galvez y decirle esto, ¿no? Como de, oye, mira, neta, ¿quién te está asesorando, pues? ¿No? Estoy de acuerdo que fuiste una candidata eh, al vapor porque saliste cuando nadie lo esperaba, cuando no había un liderazgo de la derecha que pudiera contender fuertemente y que saliste ante en un momento que toda la derecha o la oposición necesitaba a un personaje así como el de ella que me pareció fabuloso. Y me pareció fabuloso que lo encontraran, porque si no iba a ser súper aburrido todo esto. No había ningún tipo de liderazgo. O sea, al grado de que estaban hablando de Lili Telles o el que es su coordinador de campaña, el Santiago Krill. O sea, neta, Lili Telles o Santiago Krill era lo que aspiraba a la derecha a tener, ¿no? Como candidato presidencial. Entonces, me encantó que surgiera. El problema es que todo está muy improvisado y se nota. Y son muchas ocurrencias. Y no han tenido tiempo de sentarse a converger en un documento para la nación. Y eso me preocupa, ¿no? Y se notó de principio a fin en el debate. O sea, la cereza del pastel al final leyendo su cierre, cuando tienes que ver a México a los ojos, en una toma cerrada, tienes un minuto para cerrar el debate y que se queden con eso, leer y luego, pues con lo que pasó del... Pues es la fotografía que habla un poco de qué ha pasado con la campaña de Xochitl Galvez de agosto para acá, ¿no? Eso es lo que yo considero, que es lo que yo pienso. No sé ustedes qué opinen. Creo que creo que la deberían de dejar más natural a Xochitl Galvez, porque ese es parte de su charm, ¿no? Y luego todavía le dice a Claudia otra cosa súper machista y violenta de, tú no tienes el charm de López Obrador, nunca lo vas a tener. O sea, neta, queriendo posicionar a huevo este mensaje tan violento y tan machista, misógino. Y yo sé que Xochitl Galvez no es así. Eso es lo más triste. Estoy casi seguro que Xochitl Gálvez no lo hubiera dicho así. Eh, Esto de que en mi campaña yo tengo la palabra corazón, entonces para contraponer tú no tienes corazón, es una mamada, ¿no? Es una bajeza. Y, y no hablemos de cómo han estado sus spots de campaña, que han estado pirateados de Obama, todo tan triste y lamentable, sin creatividad. Hay un montón de cosas que me gustaría decir, pero
que no me gusta como echarle leña al árbol caído, como echarle al árbol caído, seguirle dando hachazos, ¿no? Eh, creo que creo que ya la campaña de Xochitl Gálvez no tiene nada que perder. Creo que está en su punto, yo creo que de los más bajos en los que ha estado. Y tienen que reagrupar y dejar a Xochitl que sea ella más natural. Estaba súper estresada, pobrecita, y nerviosa. Y me daba la sensación de que ni siquiera creía lo que estaba diciendo. Esta necesidad imperiosa de tener que decir que ella es independiente o no sé, como ciudadana y que no representa a ningún partido. Bueno, ¿a quién le quiere jugar el dedo a la boca? Pues de eso podemos hablar mucho también. Pero a ver, representas al PRI, al PAN y al PRD. La gente que va a votar por ti está votando por el PRI, por el PAN o por el PRD aquí, allá o donde lo quieras ver. O sea, hay una realidad que hay que asumir, esa es, y no hay, o sea, es como respirar. Te puede gustar o no respirar, pero no necesitas respirar para vivir. Tú eres una candidata del PRI, del PAN y del PRD. Les guste o no les guste, o digan que es independiente, es una ciudadana, no, no, no. Estás, que es lo que más pena me da, estás cumpliendo con una agenda de vatos que están ahí, vatos hombres que están echándote a perder, ¿no? Por sus intereses particulares. Entonces, qué tristeza, qué fuerte. Hay muchas cosas que podríamos decir aparte de eso. Mucho meme, muchas cosas, pero sí, pero no, pues no voy a entrar en eso. Yo creo que Xochitl no tiene nada más que perder. Tienen que reorganizar cuáles van a ser sus ataques en el segundo debate específicos, cuáles van a recuperar, en cuáles se van a concentrar, dejar la violencia, porque eso no funciona. No, de alguna manera como contrastar y ser mucho más puntual en las propuestas que no se sientan como ocurrencias. Una de las cosas que pasó mucho, y con los tres, y yo creo que es interesante pues analizar que un debate no es, a ver, no es una contrastación o un contraste de propuestas técnicamente sustentadas hasta el punto y aparte final, porque no daría la vida. Para eso están los otros medios de comunicación y de divulgación de los proyectos de nación, pero sí, a ver, yo como speaker coach, si tú me dices una cifra y no me dices according to whom, eso es lo peor que puedes hacer eh, pues, como comunicador, ¿no? En público. Entonces, todo el mundo dice, es que bajé el 30%, pero yo vi que el 2.6%. A ver, ¿de dónde? ¿Dónde dice? According to qué? ¿En qué documento? ¿Quién lo dijo? ¿No? ¿Cuáles son los diferentes? O sea, tenemos que aumentar el nivel del debate en ese sentido. Pero, again, es un juego de percepciones. Mucha gente ni le interesa, ni le pone atención a eso y se va a quedar con la percepción de que una está mintiendo y que la otra también está mintiendo y entonces nos gusta como el drama, pero no entendemos o no queremos ni siquiera saber lo que hay detrás de eso, como para nosotros tener mejor criterio de decisión, ¿no? Como para poder discernir y decir, ok, creo que por aquí tiene razón y si esta cifra está mal intencionada, no lo debió haber dicho así, y cuál es la realidad, ¿no? Que está en papel, que está documentada, ¿no? Entonces creo que a los tres les falta mucho eso. Y bueno, eso es Xochitl Gálvez. Saludos, no sé si me estén viendo o no, yo estoy aquí hablando y hablando y hablando, pero bueno, en tercer lugar, bueno, quiero hablar de Claudia Sheinbaum. ¿Qué le dijeron sus asesores? O sea, sus asesores le dijeron, a ver, tú ni voltees a ver, tú pa' enfrente como caballo, tú tienes un proyecto de nación, tú pon ahí tus propuestas y contesta lo que creas pertinente y lo que no, pues nada más ahí ni los voltees a ver o aviéntales como, a ver, compruébenlo y ya, y yo sigo adelante, compruébenmelo, mentirosos, compruébenmelo, ¿no? Y sigo adelante. Entonces, era mucho más, la que más tenía que perder era ella,
porque pues está muy arriba en las encuestas, ¿no? Entonces tenía mucho que perder porque no hay, ya está casi en el techo, ya no hay mucho más que hacer en cuestión de intención del voto, creo yo. Eh, no, de ese 20%, pues ese queda ese 20% que está como en 17 ahorita de indecisos, ¿no? Entonces, por ahí no había mucho que perder. Perdón, tenía todo lo de perder porque iban a estarla atacando, atacando, tratando de que un chicle pegara, tratando de que un chicle se hiciera meme, tratando de que un chicle fuera el resumen del debate, ¿no? Como Ricky Ricky Canallín, o como me hago para atrás, me voy a agarrar mi cartera porque se me está acercando, como son esos momentos icónicos que no son los mejores y que no estoy hablando de que sea lo mejor o de un debate de alto nivel, pero que en el juego de las percepciones que hacen que la gente salga a votar, tienen mucha importancia, ¿no? Entonces, es muy importante esto de las percepciones. Entonces, Claudia tenía todas las de perder porque como iba a ser el objeto de ataque, el target de ataque, podían salir muchos más momentos icónicos de cambio de percepción en la gente de otros candidatos atacándola a ella que de ella hacia ellos. Entonces, pero no hubo. Ese es el problema para los de la campaña de Frente y Corazón por México. O sea, no hubo este dardo que resonara. O sea, fue contraproducente porque de lo que se está hablando ahorita es del escudo que está al revés. Y eso no era lo que estaba buscando la campaña de Xochitl Gálvez. Obviamente quería que o que trastabillaran algo Claudia o contradecirla y que ya no tuviera mucho que decir o que se pusiera nerviosa, etcétera. Entonces eso nunca sucedió, lo cual pues para la campaña de Claudia pues es un check, ¿no? Ahora, tenemos que ser bien honestos y voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Como les dije, en el 2018 yo dije que Ricardo Anaya, aunque lo detestaba, había ganado el primer debate. Tengo que ser muy objetivo, muy claro con ustedes. Claudia se lo llevó de calle, en el sentido de las percepciones, porque se vio súper serena, mucho más presidenciable, mucho más sin leer, anoto mis bullets y te explico, con una cadencia. Yo le cambiaría, o sea, hay muchas cosas que le cambiaría a Claudia Sheinbaum en el sentido para mandar un mensaje más potente. Hay muchos visajes así que se repiten y lo hacen monótono y como que pierdes la atención. Pero al final, aunque ella haya hecho eso, que es perfectible, creo que lo hizo muy bien, o sea, lo hizo sereno, no se enganchó. A ella le dijeron, tú no te vas aunque estés emputada por dentro, porque te vas a emputar, porque se ve que no la puede ni tragar a la otra candidata. Tú mantente así serena y tranquila y habla así con cadencia, ¿no? Sin despajar, así. Entonces creo que eso lo hizo muy bien. Again, no hablando del nivel del debate, hablando del juego y del manejo de las percepciones. Creo que la gente que imparcialmente haya visto, o lo más imparcial posible que haya visto el debate, o más abierto como para entender la postura de cada una y de cada uno, creo que todo mundo se dio cuenta. O sea, es muy simple. Tú pones a las dos en esta toma donde están las tres, viéndoles la cara y la forma en cómo hablan y cómo están en el delivery del debate. Se nota una mucho más serena, mucho más segura, muy concreta. Y se nota que tiene la confianza de decir, yo ya he tenido mis cargos públicos donde he estado expuesta a este tipo de escrutinio y a la comprobación de ciertos tipos de resultados. Y esto es lo que he hecho. Ella tiene esa seguridad de decir, pues aquí está, ¿no? Eso es lo que ha pasado en la Ciudad de México, es lo que les puedo decir. Y en la alcaldía de Tláhuac. Y los otros no. Y entonces posicionar eso y decir,
Y, ya, y no nada más lo he hecho bien, me han dado estos premios y los otros dicen, no, pero los premios no son resultados. A ver, los premios te los dan con base que tuviste, tú ganas un premio porque tuviste los mejores resultados. Así de simple, o sea, de verdad, no hay que verle los pies al gato cuando ya no hay por dónde hacerse, ¿no? O sea, neta, o sea, ya, pues sí, la morra, pues le trabajó en la transparencia y le trabajó en la Ciudad de México en ABC y entonces le dieron estos premios. No hay nada que decir, pues sí, le dieron estos premios, pero yo tengo un proyecto, quizá no de resultados, pero proyecto esto. Tengo la capacidad. Entonces, es como cuando yo coacheo a mis estudiantes para entrar a las mejores universidades del mundo. Tú puedes hacer una solicitud con base en tu experiencia, que es para posgrado, ¿no? Tú ya tienes años de experiencia y puedes demostrar muchas cosas, que es lo que hizo Claudia Sheinbaum. O puedes ser un aplicante novato que te acabas de graduar de la preparatoria y no tienes nada de experiencia y quieres irte a Harvard o quieres irte a Cambridge. Entonces tienes que hacer una solicitud proyectiva. Tienes que proyectar que eres un gran candidato, un gran ser humano, un gran estudiante y que la vas a armar bien chingón y que se van a dar la mano Harvard y tú y van a hacer cosas bien chingonas para el mundo. Maines y Gálvez tienen que hacer un proyecto de nación, valga la redundancia, que sea proyectivo. Porque no tienen de dónde decir que ya tienen resultados palpables, ¿no? Quizás Xochitl Gálvez pueda de la delegación Miguel Hidalgo. Te la doy y sí, y ojalá que lo use, ¿no? Y del otro lado, pues Claudia Sheinbaum puede hacer una aplicación a un posgrado más robusto porque tiene experiencia y tiene resultados, ¿no? Que lloremos o pataleemos, nos guste o no, hay una realidad que hay que asumir y que hay que aprender con H, que es que estos grandes organismos sí efectivamente le dieron esos premios y que esos premios son una consecuencia de demostrar grandes resultados en esos rubros. Si no, no se hubiera ganado esos premios porque la competencia es reacia, ¿no? Entonces, la estrellita en la frente es difícil de contrarrestar, ¿no? Entonces a ella le dijeron, tú no te enganches, tú propon, tú di que es tu proyecto de nación. Y otra cosa, el diferenciador que tú tienes es que tu proyecto no son ocurrencias, porque se nota que por otro lado sí son. Este proyecto viene de mesas de discusión con un chingo de y que me consta que se hacen y que tengo gente bien cerquita de mí a un grado de separación que ha participado en esas mesas. Yo participé eventualmente en la de López Obrador, por allá del 17-18, y para estas otras personas participar, ¿no? Para los libros de texto, o sea, hay discusión, hay contraposición de ideas, hay propuesta desde la gente y desde la gente experta, etcétera. Entonces eso está bien que suceda. Aunque muchas de ellas puedan ser simulación o no sean los mejores, el solo simple hecho de que se ponga un proyecto sobre la mesa con varias personas para determinar si es viable o no o cuáles son las mejores propuestas, es mucho mejor que solamente sentarme en un escritorio porque mi candidatura es al vapor y salir con ocurrencias que pudieran ser cool para cierto target de la población en México, sobre todo la clase media y clase alta, ¿no? Y no se dan cuenta que eso no funciona, pero y no le funcionó a Naya y no funciona, no funciona y es inviable, pero bueno, entonces ella se mantuvo ahí en ese tenor y creo que le fue muy bien en ese sentido, o sea, si tú pones la imagen de Claudia y la imagen de Xochitl en esta toma donde están los tres, ahí se nota la diferencia. La percepción es inmediata. No hay mucho más que decir y no hay mucho más que defender, ¿no? De una de la otra. Eso es.
Es como cuando yo grababa Aprende en Casa. Saludos a Dismara si ves este video en algún momento, que te amo. Dismara Nader, que era la coconductora. Y nosotros, o sea, me pusieron a mí, a Dismara, para coconducir un programa, ¿no? Entonces yo le decía al director, como, no mamen, pues, o sea, yo mido 1.90, estoy gordito, y me ponen una morra que es chaparrita y flaquita, 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 flaquita. Entonces, en la toma, ¿no? Así, en la toma, pues yo abarcaba 70% de la pantalla y ella como el 15%. Y parecía que yo me la iba enorme por solamente comparando visualmente. Te llevabas una percepción, ¿no? Decían, ah, mira, este está enorme, este gordo, sonorense porque habla medio norteño, etcétera. Entonces, les platico esto porque creo que es análogo a lo que pasó ayer en el debate. Si tú pones a las dos candidatas así, una enseguida de la otra, y con todo mi respeto para Maynes, que creo que hizo lo que tenía que hacer. Pero bueno, hablando de las dos punteras, pues es muy claro, ¿no? No hay mucho para dónde hacer, o sea, no hay mucho que defender, pues ahí es muy claro. Una imagen habla más que 1000 palabras y pues dio en el clavo en su última intervención. Xochitl Gálvez, una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Una, una candidatura al vapor con 3 partidos que tienen tantos negativos, con líderes que son tan cuestionables, con un legado de décadas y décadas de malos gobiernos, de corrupción, de narco y de sangre en sus manos, que no se ponen de acuerdo y que solamente están buscando por sus intereses y que eventualmente dijeron, creo que nos tenemos que sentar para ver cómo vamos a apoyar a esta mujer. Me da mucha tristeza la situación en la que Xochitl Gálvez está en este momento. Eh, en, no es que sienta compasión por ella, sino que siento que está en un lugar dentro de su campaña que está muy desfavorecedor. Y no hay nada que haya podido hacer para cambiar esta percepción. Entonces, pues esas son mis impresiones. O sea, yo no sé si me están viendo, no sé ustedes qué opinan, cómo lo vieron ustedes, si concuerdan en ciertas cosas o no conmigo. A mí me encanta ver los debates. Esta vez no sucedió así, solamente lo vi con una persona, pero me encanta ver los debates con mis amigos, que todos son de diferentes colores y diferentes ideologías, y tratar de ser súper objetivos y honestos y decir esto me gustó de esto me gustó de la otra. Eh, y me gusta poder conversar, me gusta poder decir yo qué opino y poder contrastar y poder ver como cosas que no he visto o leer de cosas que no he leído. Pero esta que acabo de grabar en no sé cuánto llevo, 52 minutos, es mi percepción, es la percepción de Ernesto Tejeda, ¿no? Y que creo que eh, este debate y los debates subsecuentes pues son instrumentos para eso, para generar diferentes tipos de percepciones y que empujen a la gente a salir el 2 de junio a votar, ¿no? El chiste es que salgamos todos los que podamos a votar para ejercer nuestro derecho y porque a mí me gusta ser ciudadano, no habitante, ¿no? O sea, mucha gente me dice, Ernesto, ¿por qué hablas de política? ¿Por qué hablas de religión? ¿Por qué hablas de lo que piensas? Y mucha gente te está viendo les digo, porque creo que eso es lo correcto, porque creo que eso nos hace ciudadanos, nos hace tener mejor criterio, nos hace aprender a contrastar, debatir, negociar, abrir nuestro criterio, ampliarlo, eh, no ser muy, pues tratar de ser muy objetivos, ¿no? Y de hablar con los pelos de la burra en la mano. Eh, eh, y si me preocupa, me ocupa. O sea, a mí qué me van a decir de la educación en pandemia si yo fui parte de ella y viví muchas cosas y entendí muchas cosas de qué era lo que se tenía que hacer en ese momento y cómo se medía el desempeño y cómo estaba en crisis todo. Y en cuestión educativa también. Entonces, ¿quién me va a decir eso? Pues nadie. Yo lo viví y yo les pudiera hablar mucho de eso, ¿no? En la pandemia también me involucré porque si me preocupa, me ocupa. O sea, no, la onda no es nada más estar en un debate, decir que se manejó mal la pandemia y que López Gatell es un criminal, debería ir a la cárcel. Pero, ¿qué hiciste, Maynes? ¿Qué hiciste, Xochitl?
en la pandemia, porque si yo pude hacer lo que hice, Ernesto Tejeda, sin tener ninguna influencia con nadie ni nada, y con este impacto tan grande que tuvo, viniendo de un ciudadano de a pie que un domingo se puso a escribir cosas porque quiere y ama su país y porque no quiere que la gente muera, ¿verdad? Porque le puede, porque así es uno, ¿no? Pues, ¿qué han hecho los políticos? ¿Qué hicieron, no? Vienen, sobre todo, y esto me da mucho coraje, ¿no? El PAN, el PRI y el PRD fueron los que sus exsecretarios de salud dijeron que ellos en 15 días, fíjate, qué forma tan ruin y tan triste y vergonzosa de querer generar una percepción diferente en la población. Ellos dijeron, esos exsecretarios de salud muy del PRI y del PAN, que en 15 días ellos erradicaban la pandemia. Si hubieran ganado el premio Nobel de la Paz, si hubieran hecho eso. Fue una situación tan complicada en todo el mundo, ¿no? Hablen con los médicos, hablen con la gente que estuvo involucrada, hablen con la gente que estuvo en abrir hospitales y camas y reabastecer para que no se saturaran los hospitales como estaban, porque nos agarró la pandemia como estaba, se tenía que hacer con lo que se tenía. Educar a los niños de educación pública en pandemia. ¿Tú qué hubieras hecho como presidente? Aparte de lo que hizo López Obrador con Aprende en Casa para la educación pública. Los estudiantes no tienen acceso a Wi-Fi. No puede haber educación a distancia, virtual. No puede haber educación virtual, tiene que ser educación a distancia, ¿no? Por la televisión, porque el 93% de los jóvenes y niños en México tienen acceso a una televisión, más no a una computadora, menos acceso a internet. Entonces no se podía hacer por ahí. ¿Qué hubieras hecho tú si tú fueras el presidente? ¿Por qué dicen fallidas estrategias? No se hizo nada en la pandemia. ¿Tú quién eres para decir eso? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te involucraste? ¿Qué hiciste desde la trinchera? ¿Y por qué lo dices así tan acá de que no se hizo nada? ¿Sabes lo que se hizo? ¿No? Entonces eso, pues yo tengo los pelos de la burra en la mano y yo puedo decir, ¿no? Y me da mucho coraje cuando le ponen también adjetivos calificativos a la persona que hicieron responsable de la pandemia, de manejar la pandemia en México, ¿no? Que es un doctor en epidemiología y no en cualquier institución de epidemiología. Entonces, sino en la mejor del mundo o de las mejores del mundo. Y entonces también cuestionar eso de personas que no somos epidemiólogos, que vamos a pata como todos nosotros, pues habla ahí de un ego y de una necesidad imperiosa de politizar con la muerte, que es nefasto, lo más triste que se puede hacer, ¿no? Eh, y se hizo un chingo de trabajo, no tienen una puta idea. Entonces, con lo que se tenía, ¿no? Entonces, me da mucha tristeza que se politice así con con las muertes, con el cáncer, con los medicamentos. Hay que entender muy bien qué es lo que está pasando. Hay que entender muy bien y no hay que ser tan naif, ¿no? Tan inocentones. Eh, Sean como abogados del diablo, ¿no? El PRI, el PAN, tienen muchas colas que les pisen y no todo lo que en teoría podría estar bien se implementa de buena manera en la práctica. Entonces, hay mucha gente bien mala en la política. Bien mala. Eh, con cero amor por México y donde sus intenciones nada más son personales y de riqueza de billetes, porque los billetes ni siquiera te hacen feliz. Es gente súper miserable, súper infeliz, pero que tiene poder y billetes y tiene mucha sangre en sus manos. Eh, no seamos tan naifs, ¿no? Tan inocentes y mucho ojo con validar al PRI y al PAN otra vez, ¿no? Eso
Eso es muy interesante. La gente no se da cuenta lo que estamos validando al votar ahí. Y que también por Morena, hay cosas que se están validando también con sus niveles. Con sus niveles, porque no todos somos iguales. O no todos son iguales, ¿no? Eh, y eso es todo lo que tenía que decir del debate. Ya me puse como súper intenso, pero sí, creo que en pocas palabras el debate necesita un replanteamiento de formato, tanto en la forma como en el fondo, arreglar el cronómetro, la escenografía, las tomas y las bolsas de tiempo para que se debata bien, reducir los temas, o sea, como no querer abarcar mucho y apretar poco, sino pocos temas para apretarlos bien. Creo que eso sería interesante, que hubiera más debates, ¿no? Le conviene muchísimo a Maynes y a Xochitl que haya más debates. A Claudia obviamente no, lo menos que se pueda confrontar mejor en la estrategia, ¿no? Eh, pero más debates estaría más padre y pues la conclusión, pues lo que se ve no se juzga, ¿no? O sea, no hay mucho más que decir, una imagen habla más que mil palabras, la percepción ahí está, la desesperación, las caras largas, las manos temblorinas y los escudos volteados ahí estuvieron. Y también estuvo alguien sonriente, posicionando un partido con sus singularidades, eh, hablándole a su nicho, haciendo las cosas como tenía que hacer, y otra persona que estaba enfocada en proponer, ajustaba las preguntas de los moderadores para hablar de lo que traía en su agenda, no interpelaba muchísimo, hizo lo que tenía que hacer, demostrando una imagen mucho más serena y presidenciable. Entonces, eso fue, no se juzga, ahí está. Y pues ahí me dejan en sus comentarios ustedes qué opinan, qué opinaron, si lo vieron o no lo vieron, si coinciden, difieren, etcétera. Y ya nos veremos por acá haciendo el análisis del segundo debate presidencial o de lo que sea que surja después de acá. ¿Ok? Les mando un saludo, un beso, muchas gracias. Una hora hablando, no, mi monólogo, no mames. Ya me tengo que ir a trabajar. Cuídense. Nos vemos. Bye.